Marca. ¡Acción! Buenos días, señor maestro. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Emilio, señor Emilio Martínez. Hola, Emilio. Yo me llamo Antoni, pero puedes llamarme Antonio. Pero nada de señor, ¿eh? Sí, señor. Digo, sí, don Antonio. ¿Antonio sin el don? Antonio Secas. Muy bien, ya le vas cogiendo el tranquillo. ¿Quieres pasar? Sí. Muy bien. Es una película que habla en dos tiempos diferentes. Por un lado explica la historia de Antonio Benages, el profesor republicano que en 1935 estuvo en Bañuelos de Bureba y, bueno, mediante métodos revolucionarios de educación muy moderna, revolucionó el pueblo. Primera pregunta. ¿Qué creéis que he venido yo a hacer a este pueblo? Pues a enseñarnos. Exacto, correcto, muy bien. Y por otro lado está la trama del presente, en la que un personaje interpretado por Laia Costa busca los restos de su bisabuelo, que está desaparecido en una fosa común. ¿Usted es catalana? Sí, de Barcelona. Yo soy de Bañuelos de Bureba, está cerca de aquí. Me llamo Emilio. Yo, Ariadna. Encantado. ¿Sabe que ahí podría estar enterrado otro catalán? Se llamaba Antonio. Antonio Benages. Fue mi maestro. Con Laia Costa, pues ella es pura creatividad, le encanta llegar lo más lejos posible de todo y además ella tenía muy claro que tenía la responsabilidad de estar representando un colectivo muy importante, que es todas esas familias que buscan a sus familiares desaparecidos y queríamos reflejar cómo es la incertidumbre de esta gente, ¿no? La ansiedad que puede llegar a causar en esta gente. Una de las cosas que más me gustaron de mi personaje es que tenía muchísimos testimonios reales en los que basarme. Mucha gente que está haciendo ese tipo de búsquedas y me nutrí muchísimo de estas personas para entender esos motores y incorporarlos al que a mí me funcionaba para mi personaje. La fosa la reproducimos tal cual era la original porque tenemos la suerte de tener todos esos datos y esa información. Entonces el equipo de Francisco Echevarría, que es el arqueólogo forense que se ocupó de la fosa de la Pedraja, estuvo en el rodaje con nosotros, con todo su equipo, y estuvo asesorando a Arte, a Josep Rosell, en cuanto a cómo era esa fosa, de dimensiones, de disposición de los cuerpos, de cómo los habían encontrado. Para hacer una fosa mentira hay que empezar un poco documentándose cómo era la fosa o cómo fue la fosa de verdad. Para esto hice primero dos viajes a la Pedraja, a los Montes de Oca. Después de estos viajes busqué documentación sobre el tema, tenía muchísimo material de todas las fases de la fosa y con ese material que nosotros lo ordenamos a nuestra manera para poder reproducir la fosa en las fases que la vamos a rodar y, digamos, esto es un decorado y es un poco una mentira, es una ficción, no es la realidad. Además era el decorado más difícil del film porque todo eso pues, tenía una magnitud, ¿no? El resto de la peli son decorados más pequeños y más intimistas y aquí es donde abríamos más, donde teníamos una grúa, queríamos que se viese la dimensión de todo eso por lo que representa también, ¿no? Porque al final estamos hablando de que todos esos huesos que están ahí son cuerpos, son personas, son abuelos de alguien, son padres de alguien. Durante la exhumación que hicimos en esta fosa, en el escenario real, y este desde luego es lo más parecido a la realidad que vivimos entonces, de cualquier fosa a las que hemos abierto puedes escribir novelas, escribir poesías, hacer canciones y, por qué no, también cine, ¿no? Después de estar 8 días documentando la abertura de una fosa en los Montes de la Pedraja, marché y muy rápidamente me dijeron: ostras, Sergi, justo cuando te has ido,
ha pesado una persona de un pueblo de por aquí diciendo que en esta fosa hay un paisano tuyo, que es un maestro catalán que estaba en un pueblo que se llama Bañuelos de Bureba. Esta es una historia que solo que expliques brevemente la sinopsis de qué va la película, de qué va la historia de Antoni, ya te emociona. Entonces, es una historia que ya tiene muchos elementos dramáticos y cinematográficos allí. Lo único que tienes que intentar es estructurarlo, explicarlo de una forma que llegue al máximo público posible, que expliques bien quién era este profesor, por qué llega a ese pueblo, por qué cambia la vida de todos esos alumnos y todo lo que pasa, todo el contexto histórico y social que es muy complejo en esa época. A partir de este momento, el ejército toma el control de este pueblo y de toda la provincia. Colaborad y no tendréis problemas. Cuando normalmente trabajamos en ficciones hacemos un poco lo que queremos muchas veces con los personajes, como nos interesa en cuanto a términos de guión o de giros, y en cambio cuando estás basado en hechos reales no tienes esa libertad y además tienes el añadido de ser fiel a un espíritu, sobre todo a una manera de ser, y que las partes en las que tienes que ficcionar porque no sabes cómo fueron, pues seas también fiel a ese espíritu. Y bueno, es un añadido de responsabilidad muy importante y en todo momento lo hemos intentado hacer con el máximo respeto y cariño. Y que os sirva de ejemplo. En mi casa siempre lo único que se contaba es que lo mataron en la guerra. ¡Arriba España! ¡Viva! Y lo mataron porque era maestro y porque él quería que los niños fueran a la escuela y no fueran al campo. O sea, bueno, que las familias querían que los niños fueran al campo a trabajar. Es una situación realmente impresionante. Impresionante cuando hemos visto los ensayos de esta escena tan terrible, ¿no? De la tortura, de la humillación de una persona por el hecho de ser maestro progresista, ¿no? Los maestros y las maestras fueron las grandes víctimas, entre otros, de esa sangría que fue la guerra civil y la posguerra. Eres el maestro más raro que ha pisado nunca este pueblo. También es una película que está tocando algo que es muy importante en este momento, que es la memoria histórica. El que no debe de haber más muertos en las fosas. Los niños tienen que ser lo que ellos quieran, pero sobre todo, tienen que ser niños. Enric Auqué es un actor muy valiente, que le gusta mucho arriesgarse, probar cosas. Empecé intentando leer todo lo que había sobre él y luego había como esta cosa como de intentar ser fiel a lo que más o menos se sabe, y al darme cuenta de que no había una verdad absoluta sobre este personaje, sí que había cosas que eran objetivas, como que se fue a Bañuelos de Bureba a coger una escuela, pero después me cogí como la libertad de ir imaginando yo cómo podíamos ir creciendo con esta historia y conseguir lo que se quería en el guión, ¿no? Lo que transmite Enric es muy fuerte a través de la cámara, ¿no? Y ha hecho realmente, ha enamorado a todo el público. Vino con muchísimas ideas a los ensayos, aportó muchísimo al personaje, le dio muchas capas, le dio mucha humanidad. Ayudó muchísimo la relación que tenía con los niños para que fuese muy real todo eso que se transpira a la clase, esa relación con los niños, y sobre todo le imprimió su carisma, ¿no? Que al final lo que hacen estos grandes actores es imprimir un carisma y elevar los personajes. El momento de la magia. Buenos días. Buenos días. Bueno, creo que no nos han presentado. Yo soy Antonio Benayos, el nuevo maestro. Padre Primitivo. Encantado. Yo sinceramente no había visto nunca la Yo tampoco. esa. Yo tampoco había visto. Era como algo nuevo. Un método muy avanzado para la época. Además, las reacciones de la escena cuando nos presenta la imprenta no eran muy distintas, porque es que
Además nos imaginamos que para la época eso era una innovación completa. Y además unos niños que vivían en un pueblo súper pequeño y súper metido entre todo. Que de repente te venga un profesor y te traiga esas cosas que seguramente en esa época costaban dinero. A mí me gusta trabajar con niños y niñas. En esta película no ha sido nada difícil, hay que saber hacerlo sobre todo. Se trata de crear un ambiente de confianza con ellos y de tranquilidad para que se sientan a gusto, para que tengan sensación de no estar solo trabajando, también están jugando. Hubo mucho lugar para el juego en el rodaje. Entre ellos hicieron un grupo muy bonito. Y esto al final es fruto de una colaboración entre el equipo de dirección, que los cuidaba muchísimo, una coach buenísima, Annabel Moon, que se ocupó de crear un vínculo muy bonito entre ellos y con nosotros, a la vez que como coach obviamente también se ocupaba de que tuviesen claros sus personajes, las secuencias que pasaba en cada una, porque las entendieran, porque al final también es un guión que no está escrito para niños, ¿no? Ahora Enrique os va a hacer una clase de baile, ¿vale? Entonces, aquí es el... Hubo muchos ensayos para que todo esto fluyese, para que estuviesen cómodos, y además crearon unos vínculos de amistad que son evidentes y que transpiran en la película, así como también los crearon con Enrique, por ejemplo. Trabajar con niños ha sido un reto porque se juntan dos cosas, ¿no? Es como que tú tienes que ser súper generoso todo el rato, ¿no? Porque ellos están haciendo su primera película por primera vez y tienes que priorizarlos a ellos absolutamente. Y bueno, y estas cosas, ¿no? Que a veces dices, hostia, ahora esta me ha salido muy bien, pero no funciona pues porque se han distraído y han mirado a cámara y era un plano conjunto y tienes que volverla a hacer. Veniros todos aquí. Veniros, que os voy a enseñar. Va, sin miedo. Venid aquí, que para aprender juntos primero tenemos que equivocarnos juntos. Y ahí hay una renuncia de tu propio trabajo, de tu miedo de que tú no lo hagas lo suficientemente bien, y ahí tienes que ir haciendo un ejercicio de decir, hey, no, yo cedo, regalo energía, que es lo que pasa cuando crías a tus hijos también, ¿no? ¿Qué os digo yo siempre? Si uno se equivoca, ¿qué pasa? Nos equivocamos todos. Y si uno lo hace bien, ¿qué pasa? ¿Lo hacemos bien todos? Pues esto es el rodaje, es trabajar en equipo, no hay otra. ¿A dónde voy a hacerlo? Pues mira, el río Pecesorios, que es este, se junta con el río Tirón. Y este a la vez se junta con el río Ebro. Y finalmente toda esta agua llega al mar. Es bonito. ¿El qué? El mar. El mar. Sí, es bonito. El mar es de lo más bonito que hay, Emilio. ¿Ninguno de vosotros ha visto el mar? No. A mí me han dicho que debe de ser muy grande. Y muy hondo. ¿Y los demás cómo os imagináis el mar? El agua estará muy caliente. ¿Pero qué dices? Estará muy fría. Es muy gracioso porque explican muchas cosas, pero ninguno de los niños dice que el mar es azul, porque no lo han visto, ¿no? ¿Os gustaría ver el mar? Sí. Que este verano el maestro os llevará a ver el mar. Las dos líneas temporales decidimos contrastarlas a nivel visual, dado que una claramente tenía una base que hablaba de vida, en cuanto a lo que es todo lo referente a 1935, a un maestro idealista que da ilusiones y sueños a sus alumnos, se contrastaba con una trama que hablaba sobre todo de muerte, de esta chica que busca huesos, busca un desaparecido. Entonces, todo a nivel visual y a nivel de todas las líneas de los departamentos van en función de este contraste, ¿no? Por un lado, la foto, que es muy evidente, como los colores fríos se contrastan con los cálidos. La cámara es mucho más móvil en el pasado, en el presente es estática o con movimientos muy, muy suaves. Entonces nosotros quisimos jugar con este contraste continuamente, a la vez que jugar con todas las transiciones que podíamos conseguir interesantes al saltar de una a otra, ¿no? Y podíamos pues, jugar a hacer, pues, recrear el mismo plano de una trama a la otra con diferentes personajes y intentar hacer estas analogías constantes, así como por ejemplo hacer que tanto Ariadna como Antoni tengan su final en el mismo paraje, por ejemplo, en el mismo paraje que es un mirador de la Bureba espectacular. Cuando matan a alguien y lo entierran en una fosa común, no quieren simplemente matarlo, pretenden borrar su memoria.
En el caso del maestro Antoni Benages lo consiguieron, estuvo durante más de 75 años su memoria borrada. No fue hasta abrir la fosa común en el 2010 que a partir de ahí no se encontró su cuerpo, pero sí descubrimos su historia. Ahí fue cuando escribió el libro El maestro que prometió el mar, y fue a partir de ese libro que empezó la historia a circular, a explicarse, se hicieron otros libros, se hizo una obra de teatro, se hicieron canciones, una exposición y la película. Quizá es la mejor manera de demostrarnos que hacer memoria es hacer justicia. La historia de Antoni Benages es como un ejemplo de la represión que sufrieron particularmente los maestros, ¿no? Desde el inicio del levantamiento. Algo que yo he podido ver en primera persona es que el cine se acerca a la gente. Solo que llegue a una persona, quizá cambias la vida de esa persona. Me ha conmovido este personaje y estoy muy contento. Creo que ahora ya habiendo rodado toda mi parte, estoy satisfecho. Y creo que todos lo estamos, que hemos hecho un buen trabajo y hemos podido explicar bien a Antoni Benages. El retratista. Un día vino un retratista a la escuela. El maestro le preguntó: ¿quién es usted? Yo soy de Briviesca y vengo a ver si quería sacar una fotografía de los niños de la escuela. Sí, ya tenía ganas de tener una fotografía de los niños. El retratista nos puso bien y nos retrató. Nos extrañó mucho cómo sacaba las fotografías, pero después salíamos bien.